para un público informado, como es el público que estamos discutiendo ahora, para un público informado, ¿cuál desde mi perspectiva son los temas que yo quisiera poner? Y los temas que yo quisiera poner, el primero no tiene tanta relación con la minería, sino que es un concepto que en cuanto lo vi por primera vez, yo sentí que tenía una potencia muy grande, que es este concepto de una transición justa y equitativa, que fue mencionado en la COP21 en París en el año 2015, y que se hace una alusión a ese concepto cuando fue usado en la década del 80 o algo por el estilo en Estados Unidos, cuando Estados Unidos emprende un cambio en su industria, reduciendo la participación de los trabajadores en la industria de los armamentos y plantea que tiene que haber una transición justa para esos trabajadores. O sea, no se puede tomar a toda la gente y despedirla, sino que tiene que haber alguna consideración de parte del Estado para que esos trabajadores se ajusten. Y dentro de la COP21, en algunos de los documentos de la COP21, eso se plantea y se plantea desde dos perspectivas. Hay que reducir la emisión de gases de efecto invernadero, pero para reducir la emisión de gases de efecto invernadero hay que tener presente que van a haber personas que se van a ver afectadas. Y los países tienen que tener prioridades y se tienen que hacer cargo de esas personas. Nadie se puede quedar atrás. Entonces, ese es el primer argumento. Y el segundo argumento para una transición justa y equitativa tiene relación con que si no te haces cargo de esas industrias, vas a tener una oposición de ciertos sectores de las economías y de sectores de la población en distintos países del mundo que se van a oponer a esto. Entonces, el concepto de una transición justa y equitativa yo creo que es fundamental, porque además a nosotros a ratos creo que se nos olvida quiénes somos y qué posición ubicamos. Resulta que uno puede tener distintas posiciones respecto a los temas de efectos gases. Ahí llegó Camilo. Hola, Camilo. Uno puede tener distintas visiones respecto al tema del calentamiento global, pero lo que está claro es que los efectos del calentamiento global ya le llegaron al país. Entonces, en la medida que no tengamos una visión que busque el desarrollo del país y que busque generar recursos económicos, no vamos a ser capaces justamente de enfrentar el mayor desafío que tiene Chile, que es adecuarse al cambio climático. Entonces, para un público informado, yo creo que ese es el primer elemento, una transición justa y equitativa, buscando un desarrollo sustentable en el tiempo, pero conscientes de quiénes somos y que tenemos que generar un desarrollo continuo dentro del país. El segundo elemento, yo creo que es fundamental y que a ratos se nos olvida, y cuando uno lee los diarios, uno ve que está olvidado eso, es que nosotros hemos perdido nuestra competitividad a lo largo de los años. En el documento que yo le mandé a Sergio, yo pongo una serie de bibliografía de documentos que se pueden consultar y están todos disponibles en Internet. Y, por ejemplo, si bien es cierto, nosotros tenemos las reservas de cobre más grandes del mundo, solo estamos en la posición 7, de acuerdo a Cochilco, en las leyes de las minas que están operando hoy día en el mundo. O sea, más del 50 o el 60% de la producción mundial proviene de minas que tienen leyes más altas que las nuestras. Y si uno revisa otras componentes de la competitividad, que es la fuente de Cochilco, en los costos, nosotros tenemos costos más altos. Entonces, esa sensación de que tenemos una industria que es extraordinaria, que es grande, yo creo que hay que empezar a darse cuenta que el otro dato, en el Fraser Institute, esta organización de Canadá, en la última encuesta quedamos en la posición número 30. El año 2002 estábamos en la posición número 1. O sea, la competitividad de Chile desapareció. Y bueno, claramente los aumentos de producción, un porcentaje importante de los aumentos de producción pueden seguir viniendo de las minas chilenas a través de inversiones marginales, porque es más fácil incrementar la producción en una operación existente. Pero si uno lo mira en un mediano y largo plazo, nosotros ya no estamos en la posición número 1. Y alguien me mencionaba cuando estábamos conversando de este tipo de cosas, y me decía, las minas en África pueden tener leyes de un 2, un 3 o un 4%. Y siendo la tecnología un commodity, evidentemente el commodity de la tecnología puesta
en una mina de un 2, un 3%, es imposible competir. Entonces, alguien dice, no, pero es que la productividad, no hay productividad que valga cuando tú vas a competir con una mina que tiene 2 o 3 veces las leyes que tú tienes. Entonces, la pérdida de competitividad yo creo que es un elemento importante que uno tiene que tener en consideración en esta conversación. Y finalmente, el último tema que yo pongo de los 3, que yo digo que son esenciales, porque la conversación que teníamos con Sergio era ayer, bueno, ¿cuáles son los temas que nosotros vamos a poner sobre la mesa? ¿Cuáles son las prioridades que tenemos que poner? Entonces, para un público informado, la transición justa y equitativa, nuestra pérdida de competitividad, y el último, que es una cosa que ha aparecido en los diarios y que no hay un acuerdo, tiene que ver con más y mejor minería. ¿Y por qué yo les digo que no hay acuerdo? Hace dos semanas atrás, Andrea Butelman, una persona que estuvo a cargo de una comisión del gobierno del Estado, de la competitividad, sacó una columna en que planteaba el tema de más y mejor minería. Y ella decía que en la medida que se basaba en un informe de SESCO del año 2016, que lo tomó la Comisión Nacional de Productividad, en que planteaba que había que hacer cambios en los requisitos para acceder a la propiedad minera. Que los requisitos para acceder a la propiedad minera no estaban bien definidos en nuestro sistema, porque las empresas podían estar sentadas en la propiedad minera sin que ésta efectivamente pudiera generarle beneficios al país. Y durante toda esa semana, 2 o 3 personas en las cartas al directorio en el Mercurio, varias personas rebatieron los argumentos que había dado Andrea Butelman. Y la verdad es que los argumentos no eran otra cosa que el informe de SESCO. Y el informe de SESCO, ustedes lo pueden consultar, es bastante claro el diagnóstico que se hace en una comparación con otras jurisdicciones del mundo. O sea, nosotros tenemos un sistema que es muy fuerte, que es muy robusto, que es muy adecuado, que es un sistema judicial para todo el tema de la propiedad minera y que es bueno que así se mantenga, pero que al concesionario de explotación no le exige nada más que el pago de patentes. Y cuando uno hace un análisis de cuáles son los montos que se pagan en patentes en Chile, el monto que se paga en patentes en Chile es muy bajo respecto de cuál es la renta que genera en la industria minera. Y si uno compara lo que pasa en Canadá o en Australia, que son las 2 jurisdicciones más importantes que hay en el mundo de inversión en empresas mineras, las condiciones son muy distintas. Entonces yo diría que para mí son esos 3 temas los más importantes en el caso que uno está hablando con un público informado, que conoce de la minería y que tiene un conocimiento. Ahora, como vamos a ir a hablar, y yo creo que es bueno que uno asuma el desafío de comunicar estas cosas, y el público no es informado y tiene distintos niveles educacionales, y están conectados con otras realidades distintas a las que nosotros estamos conectados, yo creo que lo que uno tiene que ir es ir a romper mitos. Entonces, aquí es más difícil que nos pongamos de acuerdo, porque uno dice, bueno, ¿cuáles son los mitos? Y en una de las páginas que yo pongo en la presentación que le mandé a Sergio, yo escribía los 9 mitos que yo creo que existen. Y uno de ellos es relativamente fácil, entre comillas, porque aquí yo creo que no hay ninguna cosa que sea fácil, que es el tema del mito del agua, que la minería se consume el agua. Yo creo que todas las frases que se plantean en términos genéricos son malas porque en el fondo esconden la complejidad de todas las cosas que nos rodean como sociedad hoy día. Entonces, que la minería se consume todo el agua no es cierto, porque la minería consume solamente un 3% del agua dulce. Pero claro, esa realidad va a ser distinta en el norte respecto de más cerca de Santiago. Pero ese es un mito, por ejemplo. Y yo creo que donde lejos es un tema fundamental, es el mito, y yo lo he escuchado en distintas personas que lo plantean, que la minería no es tan importante para la economía en Chile. Y yo lo he escuchado a varias personas que lo han dicho, y en una oportunidad estábamos en una comisión del Instituto de Ingenieros de Chile, en el Congreso, haciendo una presentación respecto del tema de los glaciares, y hubo
una de las 10 o 12 presentaciones que se hicieron, la nuestra era una de ellas solamente, la persona partía diciendo, y bueno, y la minería hoy día ya no es tan importante para Chile. Y hace unos días atrás yo escuchaba de una persona, y si mal no recuerdo era justamente de la Asamblea Constitucional, que la minería era un solo dígito dentro de la economía en el país, la minería era de un solo dígito. Nosotros en el informe que preparamos con Camilo y con Luis Valenzuela, ahora basado en datos de la Comisión Chilena del Cobre, si uno dice en un año bajo en que la minería hace una contribución al PIB del orden de un 10%, hay un efecto multiplicador de 1,8, en que la minería en un año bajo de un 10% en realidad está haciendo un aporte de un 18% al PIB por los encadenamientos productivos que existen. Y evidentemente para los años de superciclo en que los precios suben y que la minería puede ser hasta más de un 20% del PIB, es cosa de imaginarnos cuál es la contribución que hace la minería al resto del país. Una de las cosas que a mí me han comentado algunos colegas en la Comisión de Política Minera del Instituto de Ingenieros de Minas es una cosa mucho más elemental en el fondo, en que todos nosotros hemos recorrido el norte, ¿no es cierto?, y salíamos hace muchos años atrás, cuando yo vivía en Salvador, me iba a Antofagasta de repente, y manejando por la carretera, salía de Salvador, que tenía en esa época, no sé, 8.000, 10.000 habitantes, y uno se iba encontrando con los pueblos abandonados de las salitreras camino al norte. Pero antes uno pasaba por Diego Almagro, uno pasaba por Salado, después algunas veces uno iba a Sifuncho, a la playa, y pasaba por Taltal. Es cosa de imaginarse qué pasaría en este país si la minería baja su nivel de actividad, lo que pasaría con el territorio en el norte de Chile. Habrían muchos pueblos abandonados, así como están abandonados hoy día esos antiguos centros de producción de salitre, como están abandonados. Bueno, volveríamos a tener muchas ciudades abandonadas en el norte. Entonces, desde un dato muy duro, que la minería hoy día es un 18% del Producto Interno Bruto aproximadamente, y un año y el periodo de superciclo puede superar el 25%, a la contribución que hace al norte del país es tremenda. Y bueno, y ahí quizás paso en forma muy rápida a mencionar cuáles eran los títulos que nosotros usamos en el informe del colegio, que ustedes tienen la última versión en el estado en que se encuentra. Nosotros hablamos de la contribución de la minería al fisco, la estructura de la minería y el rol fundamental que tiene el cobre. Y ahí me detengo un segundo respecto de más minería, mejor y más minería, porque también está en la presentación que le mandé a Sergio, el hecho de que en Chile el 80% de las exploraciones, y esa es una de las ideas fuerza y una de las ideas centrales para explorar un poquitito más ese dato, el 80% de las exploraciones es realizada por empresas major, o sea, Codelco, Freeport y todas las grandes empresas. Ese mismo dato, cuando uno dice, ¿qué pasa en el mundo? ¿Qué pasa en Canadá? ¿Qué pasa con el gasto anual en exploraciones en el mundo? El gasto anual de exploraciones en el mundo es realizado por empresas junior o empresas medianas en un 60%. O sea, lo que en Chile hacen las empresas major, en un 80%, en el mundo lo realizan las empresas junior y medianas en un 60%. La cantidad de empresas junior que hay en Chile es mucho más baja que las empresas que hay en el mundo. Entonces, el punto que yo levanto es, ¿qué tenemos que hacer para generar esa dinámica asociado a las propiedades mineras, de tal manera de que puedan llegar capitales de riesgo y que puedan hacerse más exploraciones en Chile de otro tipo de empresas? Más diversidad y más variedad de empresas en lo que tiene relación con las exploraciones, que es lo que pasa en el resto del mundo, lo que pasa en Canadá, lo que pasa en Australia, lo que pasa en todos los otros países del mundo.
en la presentación que les mandé, plantea que en los últimos años el 60% de los descubrimientos ha sido hecho por empresas junior. Y los canadienses, la definición que hacen para las empresas junior son empresas que no tienen ingresos operacionales, o sea, que se dedican a buscar exclusivamente y a realizar exclusivamente exploraciones basadas en capitales de riesgo que levantan de las bolsas de Australia y Canadá. Y una de las cosas que más me ha costado a mí en este trabajo de investigación y de entender un poco lo que pasa en la minería del mundo es qué pasa con la pequeña y mediana minería en Canadá. Y si ustedes se dedican a buscar pequeña y mediana minería en Canadá y lo ponen de todas las formas que se les ocurra ponerla, no encuentran información. ¿Y qué quiero decir con esto? Que pareciera que estos países que son mucho más desarrollados que nosotros, son mucho más adelantados que nosotros, pareciera que el tema de la pequeña y mediana minería, a diferencia de lo que pasa en Chile, que es un desafío, ¿cuáles son las políticas para promover la pequeña y mediana en Chile, pequeña y mediana minería en Chile? Es un desafío en Chile. Pareciera que en estos países lo están haciendo de una forma tal que ni siquiera es posible encontrar las estadísticas. Porque en el caso de Canadá existe una comunión tan grande entre lo que es Estado, gobierno y empresas mineras, todos conscientes del desarrollo que promueve la minería en Chile, que están todos empujando en una sola dirección. Y nosotros, si queremos ser objetivos desde mi punto de vista, nosotros tenemos poco y nada de un país minero en realidad. Nosotros no somos un país minero. La minería está en el patio de atrás. Nosotros que estamos en el mundo de la minería sabemos que la minería es importante, pero la minería no se ha ganado un espacio en lo que me dice un profesor que siempre me inspira con sus conversaciones, Juan Gastó, que es el de la idea de paisaje cultural para el desarrollo de los proyectos. No se ha preocupado la minería de generar cultura, desarrollo y educación en Chile. Y mi teoría tiene que ver con este tema que parte con quienes hacen las exploraciones, la apertura de las empresas mineras en la bolsa, más diversidad, más variedad en el tipo de empresas que está trabajando en Chile. Los otros temas que levantamos en el colegio, el mismo tema de la baja competitividad que tiene el país hoy día, la importancia que tiene la minería no metálica en el país, que cuando uno lo compara con las exportaciones de otros productos son muy significativas. Y finalmente, y no por eso menos importante, el tema del medio ambiente y el reconocimiento de las comunidades, la forma como se logra la licencia social para operar por parte de las empresas, guardando las proporciones del tremendo peso económico que tienen las empresas mineras cuando se insertan en los territorios, que es un tema difícil porque tienen mucho poder económico, quieren que las cosas salgan rápido, todos hemos estado en proyectos, y bueno, y esas asimetrías en términos de la información y del peso económico puede hacer que uno rompa ciertos equilibrios en algún minuto de lo que está pasando en las distintas comunidades. Yo no sé, Camilo, de lo que nosotros hemos discutido, yo no sé si se me queda algo en el tintero, pero yo creo que sería bueno que tú complementaras lo que yo acabo de decir. Dale, Camilo, a ver, ¿qué nos puedes contar? Mira, yo creo que el análisis de la industria que hace Jorge es más que completo. Yo creo que de las cosas que agregamos, un elemento que es más bien legal, que ayuda también a poner un mejor contexto en esta discusión, es que existe en otros países, y sobre todo en otros países mineros. Probablemente cuando se haga esta discusión va a mirarse afuera. Y en ese sentido, en el documento hicimos una pequeña referencia a las legislaciones de otros países y escogimos para estos efectos Australia, Canadá, Sudáfrica y Perú, en el entendido de que son países que tenían estructuras o industrias mineras con ciertos elementos parecidos al nuestro, ¿cierto? Y ahí encontramos varias conclusiones bien interesantes. La primera de ellas es que
solamente Sudáfrica y Perú hacen una mención a los recursos naturales en sus constituciones. Australia y Canadá no. Eso tampoco es tan extraño porque como Australia y Canadá vienen de estos países con sistema anglosajón, no es muy común que sus constituciones sean tan completas como las constituciones continentales. Pero Sudáfrica y Perú, que sí hacen una referencia, son una referencia muy menor comparado con la chilena. O sea, eso da cuenta de que la constitución chilena tiene mucha regulación para la minería. Sudáfrica simplemente hace un reconocimiento de que los recursos naturales tienen que ser usados de forma sustentable, que tiene que haber equidad en su acceso. Y Perú señala que la minería o las minas son de propiedad del Estado y que se puede otorgar por concesiones. Y no tiene mucha más regulación que eso. Después de esa primera bajada, viene, creo yo, lo más interesante, porque fuimos a ver las leyes, qué pasa con las leyes. Y resulta que en los 4 países, la primera conclusión es que en todo el control de las minas está en el Estado, igual que en Chile. Y de distintas maneras, con distintas legislaciones. Pero de alguna u otra forma el Estado controla el mineral. Y bajo su intervención se otorga a privados para la explotación, a través de concesiones, permisos o licencias, dependiendo del nombre, dependiendo la forma jurídica, pero se entrega a privados para su explotación. Sudáfrica era la única excepción hasta el 2004. Hasta el 2004 los recursos naturales eran privados, y el 2004 se hizo una gran reforma a la tierra y a los recursos, y se tomó el control por parte del Estado. Obviamente hubo algunos elementos que quedaron fuera y todavía sigue siendo foco de conflicto, pero ha tomado toda una fuerza en Sudáfrica el elemento de poder dar acceso a los recursos naturales a toda la población, a la más desfavorecida. El segundo elemento importante es que en los 4 países, al igual que en Chile, se diferencian los derechos que tiene el dueño del predio, del terreno, del dueño de los minerales. Y en todos los países se buscan distintos mecanismos para que haya acuerdo entre los dos. Hay variaciones, si el acuerdo es antes de empezar a explotar la mina, si es que tiene que hacerse a través de un tribunal, si es que para poder conseguir el permiso de explotación en algunos países se requiere el acuerdo previo del dueño del predio, pero en todo se busca llegar a un acuerdo. Aquí en Chile recordemos que el dueño del mineral, o de la concesión, según la Constitución, tiene cierta preferencia sobre el dueño del terreno, ¿cierto?, para poder desarrollar los proyectos. En todos los países también existe algún tipo de pago al Estado para desarrollar la minería, igual que en Chile. Tiene muchas fórmulas. Algunas veces son fees, o sea, pagos importantes para obtener la patente. En el caso peruano, por ejemplo, se exige todos los años ir haciendo ciertas inversiones. Además, también tiene fórmula de impuesto o fórmula de royalty. Si lo usamos bien la palabra, ¿no es cierto?, como impuesto y royalty como algo distinto. Todos los países varían en su carga tributaria. Nosotros hicimos una exposición de la carga tributaria en la parte más técnica de Chile, que aparentemente dentro de los países comparativamente dentro de los más altos. Obviamente varía la fórmula de pago, el hecho grabado, cómo se calcula, si sobre la venta o sobre la utilidad, pero en todo existe esta fórmula de pago. Y en todos los países existen diferencias, pero existen ciertos requisitos para la obtención y mantención de los permisos de concesiones. Y ahí es donde se dan algunas diferencias más fuertes, sobre todo en los países anglosajones. Para obtener las concesiones se requieren algunos presentar, por ejemplo, acuerdos con las comunidades o participación de la comunidad temprana, o incluso se requiere presentar el proyecto de explotación, ¿no es cierto? O en Perú, por ejemplo, se requiere ir haciendo ciertas inversiones año a año para poder mantener la concesión. Entonces, ahí a nivel de requisitos hay ciertas diferencias. Y en cuanto a las restricciones a la inversión extranjera, todos los países tienen un principio de igualdad entre el inversionista extranjero y el nacional, con algunas diferencias en que Canadá y Australia tienen algunas legislaciones generales que les permiten evaluar si ciertas inversiones son estratégicamente convenientes para el país. Pero no tiene que ver con la minería, tiene que ver con la legislación general de esos países. Entonces, mirando esto, y qué es lo que me gustaría recalcar acá, es que ahora vamos a pensar la nueva constitución, vamos a pensar se habla de esto de la hoja en blanco, de que vamos a partir de cero, pero es importante tener en cuenta que la estructura global
minería controlada por el Estado, entregada a privado a través de concesiones, con ciertos pagos de parte de los privados al Estado, sin discriminación entre inversionistas, es una estructura común en los países mineros. Y las diferencias están en los detalles, y generalmente esos detalles están regulados en las leyes y no en la Constitución. Entonces eso es bien importante para poder entender el debate que se viene. Y de hecho, y con esto termino para no latear, varios de estas diferencias que se ven en los países son justamente las diferencias de foco en la discusión nacional, ¿no es cierto? Ha habido mucha discusión sobre el royalty, mal llamado royalty, sobre el impuesto a la minería, y eso es una diferencia que hay afuera. Ha habido cierta discusión sobre cuáles son las inversiones o sobre las medidas que se pueden utilizar para que sean explotadas adecuadamente las patentes. Nuevamente, eso es una de las diferencias que hay a nivel legislativo afuera. Entonces, es bien importante tener esta visión, esta perspectiva para poder ver qué cosas agregamos a la Constitución, qué cosas tienen que ser mejoradas aguas abajo y que van a ir mutando naturalmente con el tiempo. Eso, muchas gracias. Ok, gracias Camilo. Mira, yo les voy a contar un poco de la parte que este grupo ha ido desarrollando. En este grupo nos hemos ido, obviamente, haciendo camino al andar y nos dimos cuenta que más que mirar lo pasado, lo que nos ha dado o lo que nos está dando, hay que mirar el futuro. Hay que tener un futuro común. Especialmente cuando se agarran a rebencazo entre un lugar, entre unos y otros, hay que tratar algo que los una, algo. ¿Y qué es lo que más te une? Es el futuro. O un gran problema de la naturaleza que nos mata a todos y todos nos ponemos de acuerdo y conversamos bien y remamos por el mismo lado. Pero hay que buscar un futuro común y que a todos les haga sentido. Y en este sentido, la minería es parte importante de este futuro común, porque da las bases o los dineros iniciales o las demandas incluso iniciales para que nuestro país pueda ser mucho más desarrollado y lograr mucho más capacidad de generar recursos. E incluso aquí hubo una persona que nos vino a hablar de un proyecto país que se llama Castor Luyer, que nos dijo que Chile, si aprovechaba todo el potencial que tenemos, podríamos tener en nuestro país hasta 200 millones de habitantes. Pero para eso hay que hacer las cosas bien. Ahora, creemos que la minería sí nos está dando y nos da en esta nube común para futuro, porque la minería de hecho nos da para comer hoy día, y de hecho en la pandemia se vio que fue la industria que prácticamente dio gran soporte. Por suerte también teníamos mucha plata ahorrada como país y las deudas eran bajas, pero la minería dio un tremendo soporte, y esta minería también está dando las demandas iniciales, está dando, digamos, los escalones iniciales de nuevas industrias, dio la demanda inicial. Si bien el ministro Pacheco lo llevó hizo licitaciones, digamos, por segmentos del día, y eso permitió abrir el naipe y entrar más jugadores. La minería dio la demanda, y la minería de alguna manera es la responsable de dar la demanda de todas estas energías renovables no convencionales focalizadas en el sol y el viento. Entonces la minería está aportando mucho en eso, y puede aportar mucho más, porque se supone que si nosotros logramos tener toda esa energía barata que tenemos la pole position. Igual que en el cobre, tenemos la pole position, porque tenemos las mayores reservas del mundo, ¿ya? Pero esa pole position hay que mantenerla, porque si tú te dejas estar, esa pole position la vas a perder. Entonces eso es preocupante, y en eso hay que tratar de que los constituyentes al menos se den cuenta de que tú tienes dos patas en esto. Así como la oferta de demanda, en este caso lo que genera para una familia es lo que genera versus lo que gasta. Si generas poco, obviamente tiene que estar muy, muy, muy cerquita de lo que gasta. Pero cuando hay una familia que genera mucho, los gastos no le importan mucho porque alcanza para todo. Entonces y los ingenieros, como ingenieros más bien nos preocupamos más que de repartir, nos preocupamos más de generar riqueza. Para nosotros es más importante generar riqueza que repartir pobreza. Entonces, mirado desde ese punto de vista, la minería te va a dar
la demanda embrión también para el hidrógeno verde. Hoy día dicen, oye, las mineras están siendo maravillosas porque están ahorrando energía, pura energía renovable y ahorro y toda la cosa. Es mentira todavía porque estamos hablando de energía eléctrica, no están hablando de energía global. Están focalizados en el 20% de la energía y todavía nos queda el 80%. Pero en el 80% nos va a ayudar el hidrógeno. Entonces, además, si tenemos energía eléctrica barata, vamos a tener también el tema del agua. Porque también la minería dio la patada inicial o las bases iniciales para empezar a desalinizar agua. Y la desalinización del agua, que partió carita, como $1 por cada 1000 metros sobre el nivel del mar que había que elevarse, más $1 en hacerla. Total, lo que ellos escondían era $1 por hacer el agua sin sal, digamos, más $3 para subir a 3000 metros sobre el nivel del mar. Era $4 el metro cúbico. Pero resulta que eso empezó a bajar. Ellos se pusieron más eficientes también en producir el agua, o sea, están en el orden de 0,6, pero la energía eléctrica sí baja. Y se supone que va a bajar de costo que estábamos sobre los $100, 120, 140, y ahora se supone que deberíamos estar con todas estas energías renovables del agua y del sol, o sea, del sol y el aire, deberíamos llegar a costos de 40, de 30 y ojalá menos dólares por megawatt hora. O sea, el agua te va a costar no $1 cada 1000 metros, sino te va a costar 0,4, 0,3. Entonces, con eso capaz que incluso podamos generar agua para verdear el desierto. Y ese es el concepto que este grupo nosotros tenemos, mirar el futuro de Chile como en su completitud, llamémoslo así, en que la minería es fundamental porque la minería te está dando las posibilidades de lograrlo y partir y dar las potencialidades hoy día. Entonces, eso es lo que de alguna manera nosotros vemos. Ahora, en esto es cuánto vas a generar, porque en esta cuestión no es que produzcan más, produzcan menos, es cuánto es lo que te genera, la renta país, como dijo una vez en una reunión en el Instituto de Ingeniería, el MEO, dijo, a mí no me interesa que sea privado o público, me interesa cuál es la renta país que me da la minería. Y de verdad, lo importante es cuánto queda, o sea, cuánto es el reparto de la torta. Y en esta torta ahora estamos peleando que queremos un pedacito más grande de la torta y no nos estamos preocupando de agrandar la torta. La torta del cobre, hoy día tenemos una demanda mundial del orden de 20 millones de toneladas de cobre fresco, cobre nuevo, cobre de mina. Y hay como 4 millones más de cobre de reciclaje. En el año 2030 se espera que esta demanda sea de 30 millones. O sea, va a subir 50% en los próximos 9 años que nos quedan. Si nosotros vamos a estar peleando, oye, de que son puntitos más, puntitos menos del reparto, pero no nos vamos a preocupar de agrandar la torta, estamos fritos, estamos tonteando. Porque vamos a ganar como país mucho más agrandando la torta, porque vamos a dar una demanda agregada y una oferta agregada mucho mayor y una participación país mucho mayor. Y toda si nosotros pudiéramos aumentar en 50% la industria del cobre, oye, imagínense toda la industria de la electricidad barata, toda la industria, todo lo que generaría esa electricidad barata, el agua desalinizada, todo lo generaría. Podrían hacerse cosas y todo empieza a ser mejor. Entonces, más que repartir, que vamos a agitar esto, oye, tenemos que subir 50% la producción chilena. Dice, quedémonos con los chilenos, ya, quedémonos con los chilenos, pero la experiencia chilena, digamos, de lo que es estatal, no es muy buena. No es muy buena porque Codelco partió, los que ya somos mayores, partió por la chilenización del orden de 500.000 toneladas de cobre al año. Después eran 700.000, llegamos a 1 millón. Oye, y han pasado 50 años y vamos en 1.700.000, o sea, hemos aumentado. Pero si no hubiera venido la minería extranjera, los otros 3,5 millones, 4,5 millones para llegar a los 6 millones casi, no existirían. Y toda esa demanda agregada interna, ¿por qué? Porque los proyectos, el 70-80% de los costos de un proyecto son, y incluso de las exploraciones, son moneda nacional, o sea, nos mueven la economía, que es súper importante. Por ejemplo, el minero chico, poco impuesto paga, pero por Dios que es importante para los pueblos chicos y para todo lo que es, digamos, el hacer patria donde no la hay, es muy importante, aunque no pongan un peso en el Estado. Es muy importante. Entonces, esa cosa es más importante que eso. Y ahora Codelco, es cierto, no digo que la gente de Codelco sea mala, no, pero no le dejan plata, le amarran las manos.
Si es cosa de ver el proyecto de Andina, que es uno de los yacimientos más grandes del mundo, resulta que tenían un tremendo proyecto y resulta que ahora está menos de la mitad de lo que le tenían. ¿Por qué no le dan plata? Y proyecto, bueno, Codelco más encima que este es mejor, este otro, y resulta que después le cambia la regla del juego, resulta que el proyecto que era mejor, era grande, resulta que lo tuvo que parar y echó a andar un proyecto que era menos bueno. Porque el proyecto Chucky no es un proyecto maravilloso, era mejor el de Andina. Pero sin embargo echaron a andar Chucky porque se suponía que iban a andar los dos. Entonces, ahí en esas cosas yo creo que hay que ponerle la importancia de que, porque si no, si nos quedamos con puro Codelco, no olvidemos no de los 6 millones. Ahora, si empezamos a poner trabas a la inversión privada, externa y nacional, no se olviden de que hoy día Estados Unidos abrió todos los terrenos que eran reservados al Estado y ahora en todas partes, hasta en los parques nacionales, pueden hacer exploraciones mineras. Lo abrieron. Oye, si hasta Luxor se fue para allá, po. Los de HP Billiton que tenían aquí todo su staff de exploraciones, lo cambió a Toronto. Oye, ¿nosotros qué? Estamos estancados. O sea, eso no sirve. O sea, si aquí hay que buscar un ganar-ganar. Y lo bueno que el ganar-ganar, ahora, si queremos tomar más, captar más de la torta, hay maneras que se pueden hacer. Oye, si la chilenización del cobre fue una nacionalización pactada, se pactó con el privado que él ponía la plata y nosotros nos poníamos los minerales. No era malo. Y de hecho, hoy día el Estado tiene minas mixtas. Desde las minas que tiene el Abra, que Codelco eran 49 y 51, pero claro, era con dilución, así que cuando hay que ponerse, Codelco se pone o pierde. Y se diluye. Ahora, en el disputada, la embarramos porque podíamos haber quedado con todo el yacimiento y por último pudiéramos haber quedado hasta con la mitad, pero al final, para poder quedarnos con la mitad, tuvimos que entregarle una parte a los japoneses para que pudieran poner la plata, porque nosotros no la teníamos. Entonces, esa es otra. Y está la otra que es maravillosa, que la que hizo nuestro colega Kruger Montalbán, que debe estar por aquí, allí lo veo, que se les ocurrió junto a Cuadrita y todo el equipo que tenían, de que, oye, aquí nosotros vamos a vender Quebrada Blanca y después vendieron Carmen de Andacollo, pero nosotros aportamos, y creo que estamos aportando el mineral. Señores, en el mineral, y nosotros nuestro aporte al capital es el mineral. Y el mineral es el 10% de la propiedad de la empresa. O sea, tiene el 10% accionario y sin dilución. Porque lo que sea grande, el mineral sigue siendo el 10%. Eso se puede hacer, se puede negociar. No hay para qué quitarle más impuestos por el rollo. Negociemos. Oye, si en otros países como en China, tienen un comisario político dentro de las empresas de todo tipo, las estatales y las privadas. Y el gallo tiene acceso a todo. Hay una reunión de directorio, el gallo va a la reunión de directorio. Una reunión de negociaciones con externos, va para allá. A lo mejor puede haber coimas y cosas raras, puede haberlas. Claro que en China hay que ser harto pillo para poder hacer esas cosas, porque si te pillan, te matan. Así es simple. Pero no es que no existan, pero hay que ser muy hábil para hacerlo. Entonces, nuestro país tenemos que mirar, digamos, el globo en que la gente se dé cuenta que si nosotros tenemos todos los ingresos, hoy si el ingreso de hidrógeno puede ser hasta más de 2 y 3 veces lo que tenemos en el cobre hoy día. Entonces, y si hoy día restringimos a los extranjeros, ¿ustedes creen que van a venir a poner plata para el hidrógeno? Tenemos pole position también, pero la vamos a perder.